En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, apareció un arma que el mundo no había visto antes: una bomba voladora. Esa mañana, el zumbido profundo y ensordecedor de esta arma lanzada hacia Londres se podía escuchar a kilómetros de distancia. La gente ni siquiera sabía qué era eso, la incertidumbre los asustaba. Cuando la bomba cayó, se dieron cuenta de ese poder. Este fue el primer misil de crucero operativo del mundo, el arma de Hitler que aterrorizó al mundo, y un cohete. ¿Cómo surgió esta arma que fue la pesadilla de los ingleses? ¿Cuál fue su impacto en la Segunda Guerra Mundial? La historia se remonta a principios de 1900. A principios de 1900, el ingeniero ruso Karavodin estaba trabajando en un motor a reacción de percusión, también conocido como pulse jet. Era un motor a reacción, donde la combustión ocurría en pulsos. Se le llamaba de percusión porque las válvulas en la sección donde se encontraba el combustible se abrían y cerraban, y el combustible quería salir repentinamente. Aquí tienes un ejemplo amateur de esto. Cuando el combustible se encendía y llegaba a un nivel cercano a la explosión, se generaba una temperatura y presión increíbles. Las válvulas se abrían, la presión salía por los tubos y así se producía el empuje. Aquí pueden ver la forma más simple de esto. La descripción de esta serie fue realizada por la Asociación de Audiodescripción por encargo de TRT. Lo logró, excepto por quemar algunos árboles y prender fuego a los alrededores. Pero Paul Schmidt lidera un diseño más eficiente basado en la modificación de las válvulas de entrada y en 1933 obtiene el apoyo del Ministerio del Aire alemán. Ese mismo año, el líder del partido nazi, Hitler, se convierte en el nuevo líder de Alemania. A pesar del presupuesto limitado, el proyecto logra avances constantes a lo largo de los años. En 1934 los trabajos se vuelven más serios y surge la idea de que esto podría convertirse en una bomba voladora. En 1937 se construye un campo de pruebas en Peenemünde, al norte de Alemania. Esta región fue seleccionada para probar una nueva tecnología debido a su privacidad y idoneidad para las pruebas a realizar. En pocos años, la instalación se convirtió en una fábrica con 12.000 trabajadores. Mientras continuaban los trabajos, Hitler atacó Polonia en 1939 y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba obteniendo victorias consecutivas y cosechando los frutos de su gran preparación. Después de Polonia, Hitler conquistó Francia en una semana, por lo que pensó que Alemania era una armada invencible y que la guerra terminaría pronto. Por eso decidió reducir el presupuesto destinado a los trabajos experimentales. Hitler había sucumbido a su arrogancia. Los trabajos progresaban sin resultados. En 1939 se cansaron del lento progreso de Paul Schmidt y sumaron a Fritz Gusslau al proyecto. Gusslau estaba trabajando en aviones que podían ser controlados a distancia en Berlín. Gusslau, que era ingeniero, quería construir aviones que pudieran volar sin tripulación. Los alemanes, que ya no tenían muchas esperanzas en Schmidt, trasladaron el proyecto de aviones no tripulados de Gustavo de Berlín a la instalación de PNM. Los aviones de combate eran caros, tardaban en construirse y la guerra provocaba la pérdida de pilotos capacitados. Gustavo, por su parte, tenía como objetivo diseñar un avión más barato y que pudiera construirse en menos tiempo. Además de ser no tripulado, lanzar bombas con estos aviones, traerlos de vuelta por control remoto y poder recargarlos con bombas nuevamente. Mientras tanto, tal como Hitler anticipaba, la guerra no concluyó rápidamente. Incluso, en 1942, los ingleses bombardearon la ciudad alemana de Lübeck. Los aliados que se defendían empezaron a contraatacar. Los bombarderos en los que confiaba Hitler no habían causado suficiente destrucción en Inglaterra. Por eso, aunque sin muchas esperanzas, comenzó a enfocarse más en trabajos experimentales. Los primeros bocetos del avión no tripulado se hicieron en la primavera de 1942. El motor Pulse Jet estaba en el centro del avión, que contenía explosivos. Meses después se hicieron los primeros vuelos de prueba. Estos cohetes, denominados bombas voladoras o FGSTUMMAF-1, también se conocían como B-1. En español significa arma de venganza.
Los cohetes UMP-1 eran aviones a reacción sin piloto y fueron los antecesores de los misiles de crucero actuales. El UMB-1, que medía aproximadamente 8 metros de largo y estaba equipado con un pequeño motor a reacción, podía volar a una altitud de 800.000 metros a una velocidad de 500 km por hora gracias a un piloto automático primitivo incorporado, y podía transportar una ojiva con casi 2 toneladas de explosivos hasta una distancia de 250 kilómetros. El funcionamiento del cohete U-1 era el siguiente: utilizaba combustible y aire simultáneamente para generar empuje. Se inyectaba combustible en la punta de 8 metros y al mezclarse con el aire se encendía. Esto creaba una fuerza de empuje rápida hasta que se acababa el combustible. Antes del lanzamiento se ajustaba un contador interno incorporado. Tras lanzarse, el B-1 volaba hasta que el contador llegaba a 0, momento en el que comenzaba a descender. Mientras continuaban las pruebas en el PNM, ocurrió un desarrollo completamente indeseado. Aviones espía ingleses fotografiaron la zona en secreto y detectaron algunas instalaciones cuyo propósito se desconocía. En esta imagen aérea se señalaron los sitios que serían bombardeados. En la noche de agosto de 1943, las instalaciones en Peenemünde fueron bombardeadas por los ingleses con cientos de bombas. Las instalaciones quedaron muy dañadas, pero los científicos sobrevivieron. Los alemanes trasladaron las instalaciones a un lugar más seguro, una mina de hierro en Dierseleet. En este lugar se construyó una enorme instalación. Miles de prisioneros de campos de concentración fueron traídos aquí. La mayoría de las personas que trabajaban en este lugar frío y húmedo, sin ver el sol, perderían la vida debido a las condiciones laborales. A finales de 1943, los cohetes Pinto-1 entraron en producción en serie, fabricándose alrededor de 5.000 unidades. Las rampas de lanzamiento se ubicaron en varios puntos del norte de Francia, la región más cercana a Inglaterra. Cuando los ingleses exploraron la zona desde el aire y tomaron fotografías, notaron algo inusual. En una de las rampas vieron un avión interesante apuntando hacia Londres. Ese fue el segundo gran error cometido por el ejército alemán. Parecían aficionados y claramente no habían aprendido la lección del primer bombardeo. Los ingleses lanzaron más de 120 toneladas de bombas sobre los sitios de misiles B-1 en la costa francesa ocupada por los alemanes, sin que los alemanes se dieran cuenta. Dejaron inutilizadas la mayoría de las rampas de B-1, pero aún no habían logrado identificar qué eran estos. Los alemanes construyeron decenas de puntos UMP-1 más en cuestión de semanas, pero esta vez los ocultaron dentro del bosque. Ahora eran más cuidadosos. Estos bloques de concreto, en forma de cuadrado que ves, formaban la base de las rampas de lanzamiento. Así es como se veía la rampa. Cuando se daba la orden de inicio, un cohete BU-1 que estaba en la rampa aceleraba de repente con el sistema de catapulta y comenzaba a volar. El objetivo era lanzar los cohetes, que estaban orientados hacia Inglaterra y con los contadores ajustados hacia la ciudad, y hacer que cayeran allí causando destrucción en la ciudad. En junio de 1944, los aviones V-1 fueron llevados a rampas ocultas. Todo estaba preparado. Esta vez, los ingleses no se percataron. Los alemanes lanzaron el cohete V-1 uno tras otro. En las primeras horas de la mañana, personas que no sabían nada de lo que estaba pasando fueron testigos de algo extraño que cruzaba los cielos de Londres. Un objeto similar a un avión, con llamas por detrás y sonido de motocicleta descompuesta, volaba sobre sus cabezas. Minutos después, el silencio reinaba. Aquella extraña cosa en la colina que habían visto primero empezó a caer. Y luego... La ojiva de aproximadamente 2 toneladas chocó contra el borde del puente ferroviario y explotó, causando la muerte de 6 personas. De los primeros 10 cohetes Weber lanzados, solo 4 cayeron en territorio inglés y solo 1 logró llegar a la ciudad. Ese único cohete dejó inutilizables decenas de casas a su alrededor. En esta foto pueden ver los efectos de la destrucción. Muchos edificios dentro del área están derrumbados. La explosión de bombas voladoras y cohetes en Londres superó lo vivido en el Blitz anterior. Hombres, mujeres y niños eran asesinados y mutilados día y noche. Cientos de miles de casas fueron destruidas y dañadas. Para septiembre, cerca de 1 millón requería alguna reparación. En esta foto tomada justo después del incidente, pueden ver a un hombre mayor y a su perro.
El domingo, un hombre mayor salió a pasear a su perro mientras su esposa preparaba el desayuno. Al volver, descubrió que su casa fue destruida y su esposa quedó atrapada bajo los escombros. Este fue solo uno de los dolorosos recuerdos que dejó esta guerra. Por primera vez en la historia de las guerras mundiales, un país lanzó una bomba sobre otro sin correr riesgo alguno, y causó daños graves. Esta tecnología había aterrorizado incluso a Estados Unidos, a kilómetros de distancia, pero no era la destrucción que Hitler anhelaba. Los alemanes hicieron cálculos más precisos después del primer lanzamiento y en unos días lanzaron 244 misiles más. Esta vez, más de 70 misiles cayeron sobre Inglaterra. Esto sí que fue aterrador y tuvo un efecto disuasorio. Los V-1 emitían un sonido distintivo al despegar. Cuando los motores se apagaban, comenzaba el peligro. Los ingleses llamaban a los cohetes V-1 bomba voladora o bomba zumbadora. Los cohetes V-1 aterrorizaron a los ingleses, pero no tuvieron un impacto significativo en el curso de la guerra. Sí, eran más baratos y más fáciles de fabricar, pero como volaban en línea recta y hacían mucho ruido, una parte importante de los V-1 fue detectada fácilmente por los aliados y como no eran muy rápidos, los cazas ingleses los derribaban antes de que llegaran a su objetivo. Lo que realmente hizo ineficaces a los V-1 fue el avance de los aliados. Con el desembarco de Normandía, los alemanes recibieron una respuesta inesperada. Las costas francesas desde donde se lanzaban los V-1 fueron tomadas y muchos de ellos fueron destruidos. El proyecto V-1 ya estaba siendo archivado porque la guerra iba mal para los alemanes. No podían dedicarle más tiempo. A pesar de los aspectos negativos de Weber, el ejército estadounidense estaba muy interesado en ello. Estados Unidos, que era inexperto en bombas voladoras controladas por radio como las armas BQ, capturó la estructura y los componentes de los Weber de fabricación alemana y los envió al Wright-Patterson Field en Ohio para su evaluación. En 3 semanas, la industria alemana construiría sus propios Weber, llamados Jet Bump 2 y conocidos más informalmente como Thunderburg. Por ahora, los alemanes habían abandonado el V-1, pero tenían otro proyecto que llevaban a cabo en secreto. Los aliados, que creían haber superado el V-1, se enfrentaban a un peligro completamente distinto. Esta nueva arma cambiaría el destino del mundo y, en el futuro, iniciaría una nueva guerra entre Estados Unidos y Rusia.